Vamos a tratar de ver la introducción al derecho internacional privado. Una visión principal es visualizada en las relaciones jurídicas en el ámbito del derecho, que tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscrita ya sea conflictos de jurisdicción o de ley aplicable. Y su fin es determinar quién puede conocer sobre el asunto y qué derecho debe ser aplicado. En este sentido estamos platicando o considerando el particular. Existen muchos criterios y definiciones, por supuesto, al momento de citar el derecho internacional privado. Herrera Mendoza dice que es la ciencia que establece los principios para resolver los conflictos entre legislaciones civiles, mercantiles y judiciales de distintos estados y que determina así la ley aplicable a cada relación. Antonio Sánchez de Bustamante habla que es el conjunto de los principios que determinan los límites en el espacio de la competencia de los estados, cuándo ha de ser aplicable la relación jurídica que puede estar sometida a más de una legislación. Por ello decimos que el derecho internacional privado se ocupa de aquellas situaciones o relaciones en virtud de las personas que intervienen, del objeto sobre que versa o del modo en que se producen. No agotan su consecuencia en una sola esfera jurídica. Esta rama del derecho analiza un elemento extranjero relevante que vincule sistemas jurídicos de dos o más estados, con el fin de determinar cuál de ellos puede conocer sobre el tema y delimitar los parámetros para el cumplimiento de las resoluciones dictadas. Por ello es posible decir que con el surgimiento de los estados soberanos se hizo necesario un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas, que entrelazan el tráfico, que determinan la persona perteneciente a distintos estados, la persona que no ya tiene una sola nacionalidad, que tiene dos, o que por los vínculos existentes, nacionales, comerciales, llámese como se podría determinar, este ya no tiene una sola legislación para pensar. Sin embargo, formalmente el derecho internacional privado surge en 1834 y se afianza su uso entre los años de 1841 y el 1843. Aquí comenzamos a ver esta visión de conocer cuántas legislaciones podrían ser aplicables a una sola persona, por razón de su movilidad, por razón de la migración que tiene. Y aunque el nombre de la rama del derecho no acaba de convencer a todos los estudiosos de la materia, es cierto que es ver los desarrollos de las comunicaciones modernas o contemporáneas, nos ha dado una visión diferente de lo que nosotros conocíamos migración, una relación diferente de lo que considerábamos el entorno jurídico. Aquellas legislaciones que ahora han tenido que ser homologadas han tenido que ceder espacio a otras legislaciones para poder saber cómo vamos a tratar al migrante en todos los sentidos de la palabra. Recuerden ustedes que desde Roma conocemos la visión que llegó a ser el objeto del derecho internacional privado para resolver esos conflictos. Roma llegó en un momento a tener más esclavos que romanos, o más conquistados que personas nacidas en Roma. Y de aquí nace aquella visión del elemento extranjero a través del supuesto hecho que vincula dos más sistemas legales de vigencia simultánea. Por eso, el día de hoy podemos decir que es el conflicto suscitado la relación jurídica que presenta un supuesto hecho vinculado a varios sistemas legales vigentes. En ese entonces, en la Roma antigua, fue necesario ir avanzando y ir contemplando toda esta visión para poder llegar a lo que hoy conocemos como este objeto. Toda cuestión de hechos jurídicamente regulados contentiva de algún elemento extranjero y su respectiva solución se inscribe dentro del objeto del derecho internacional privado. Por eso, tal vez hablar de Roma sería hablar de los pequeños, que eran los triunviratos, los pequeños que eran los tribunos, pero realmente fue el nacimiento de esto, el romano casado con el conquistado, el romano no, que tuvo hijo con el conquistado, se relacionó en todo el sentido de la palabra, y creó lo que hoy conocemos como esta división y a la vez unión, al vincular los sistemas legales de vigencia simultánea o que han encontrado un equilibrio para sus ciudadanos. Tenemos en los casos
de los problemas jurídicos. Podemos tener el problema o la visión del absolutamente nacional, los cuales tienen elementos extranjeros. Ejemplo, la controversia sobre la validez de la nulidad de un matrimonio celebrado en Nicaragua entre nicaragüenses con domicilio en Nicaragua. Eso es nacional, no forma parte del derecho internacional privado. No va a contemplar otra legislación, no va a determinar ningún interés de carácter extranjero y no tenemos ninguna vinculación extranjera en este hecho. Pero hablemos de los absolutamente internacionales. Cuando, por ejemplo, la controversia sobre la validez de la nulidad de un matrimonio celebrado en Roma entre un francés y una española, domiciliados en aquel momento, el primero en Inglaterra, la segunda en Alemania, que se trasladan su domicilio a Nicaragua, donde quieren divorciarse. Entonces aquí vamos a considerar tanto la legislación romana, donde se elaboró el matrimonio, la posible vinculación con la regulación francesa y con la regulación española, en razón de aquellos intereses que puedan existir, de bienes que puedan existir, de los alimentos si existen como tal, y de todos los aspectos que la ley tiene que considerar para poder decir que el matrimonio está disuelto. Por eso también tenemos los relativamente internacionales, son los cuales nacen como nacionales y el elemento de extranjería le sobrevino o le cayó encima, podríamos decir en ese sentido. Ejemplo, la controversia sobre la validez de la nulidad de un matrimonio celebrado en España, entre españoles con domicilio en España. Uno de los cónyuges se traslada a su domicilio, un ejemplo, a Brasil, e interpone la demanda de divorcio en nuestro país. Aquí estamos hablando dónde lo colocó, dónde va a tener incidencia, dónde va a tener su visión de validez y su visión de nulidad, y por supuesto, considerar todos los sistemas formales y establecidos para legalizar, si es necesario, la documentación y llevar al finiquito, que es la nulidad o la validez específica del matrimonio. En este caso nace como un caso absolutamente nacional, español, al que no obstante añade un elemento internacional por la movilidad que tiene él a un posible nuevo domicilio. Por ello, en la sociedad internacional hay una comunidad de naciones que tienen legislaciones diversas. El derecho internacional privado fundamenta su existencia en la relación jurídica internacional, por la tendencia del hombre a no suscribir relaciones jurídicas a un Estado determinado, así como por el conflicto normativo que estas relaciones pueden ocasionar. Ya no hablamos de una sola legislación, ya no hablamos de un solo punto a considerar, hablamos de varias legislaciones y posiblemente puntos que tienen acuerdos y también tienen diferencias. El derecho internacional privado resuelve cuál es el derecho a aplicar y la ley que compete. Y existen normas contenidas en tratados y convenios internacionales, al igual que en normas locales, llamadas de remisión, de las cuales se deriva la aplicación de un derecho extranjero. Por eso podemos considerar, en el ejemplo que teníamos en la anterioridad, que de esta manera se viene dando los derechos adquiridos, la existencia de la comunidad jurídica internacional. Y para resolver este matrimonio, la nulidad o su validez, debemos considerar el domicilio donde se interpuso, la forma de interponerlo, la legalidad del mismo y, por supuesto, las consideraciones fundamentadas en el derecho internacional público en lo que se refiere a legalización o a la utilización del nuevo convenio de la apostilla. En segundo término, la existencia de la comunidad internacional conlleva la igualdad de todos los ordenamientos jurídicos y su obligatoriedad de aplicación por los estados partes en la comunidad, respetar los derechos, visualizar el verdadero derecho del ciudadano y, por supuesto, salvaguardar sus derechos humanos.